A lo largo del programa vimos la complejidad del tema de consumo problemático de sustancias, un fenómeno con muchas aristas donde la política pública ocupa un lugar clave. En este sentido, entrevistamos a Gabriela Torres, la actual secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, es decir, a cargo de Sedronar. Ocupó cargos previos en relación también al consumo problemático de sustancias. Gabriela nos comentaba sobre las políticas vigentes y también los distintos enfoques respecto de conceptos claves como sustancias, consumo, seguridad, drogas, que inciden de manera distinta a la hora de planificar y pensar una política pública. Veamos qué nos decía Gabriela Torres. Gabriela, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Moebius sobre consumo problemático de sustancias. Gabriela, ¿cuál es la perspectiva sobre consumo justamente problemático desde la cual se trabaja actualmente en el Sedronar? A mí me gusta por lo menos siempre decir tres grandes aristas del problema. Es un problema que tiene que ver con el cuerpo, con el acceso a la salud, con la lógica de poder haber accedido a atenderse, la lógica del cuidado del cuerpo, si alguna vez alguien te dijo que estaba bien lavarse los dientes. Hay una historia con la relación con el cuerpo que tiene que ver con el problema. Hay otra arista del problema que tiene que ver con la construcción de subjetividad. Es como complejo, pero voy a tratar, igual soy psicóloga, pero miren, nosotros no nacemos siendo sujetos. La subjetividad es una construcción que te la hace un otro que te mira. Eso es lo que te posibilita desarrollarte con otros. Eso es la posibilidad de tener lazo social. Esa construcción tiene un montón que ver después en una relación problemática con sustancias. Y la tercera arista del problema, que siempre es muy importante, que es la arista normativa y de contexto. Porque eso siempre va cambiando, lo normativo. Lo normativo no es solo las leyes escritas, también es lo que una sociedad cree, lo que una sociedad valida, lo que una sociedad acepta. Entonces, trabajar con alguien que tiene un consumo problemático significa revisar por lo menos estas tres aristas de la situación. Esta noción, este concepto de consumo que actualmente, digamos, desde la cual se trabaja en Sedronar, difiere, entiendo, de otras miradas que se sostuvieron desde el Sedronar en otros momentos históricos. ¿Cuáles son esas diferencias y, sobre todo, cómo impactan a la hora de planificar y pensar una política pública? Bueno, voy a empezar como al revés. Siempre uno hace o interviene en relación a lo que considera que es el problema, ¿no? Entonces, si yo creo que mi problema es que como mucho, bajo las porciones. Si yo creo que mi problema es que estoy comiendo harina, dejo de comprar harina, ¿no? Lo que fuera. Montones de problemas podemos dar en que un diagnóstico equivocado o una concepción de problema errónea hace que una intervención no tenga que ver con poder solucionarlo. Sedronar es un área que se conformó hace 30 años en el marco del Consenso de Washington, en el marco de la guerra de lucha contra las drogas, instalado por los Estados Unidos, centrado en una sustancia, ¿no? En eliminar las drogas. En ese marco, las personas eran personas casi delincuentes vinculadas a una sustancia. Casi todas las provincias y existían un montón de normativas de qué había que hacer si se encontraban drogas. Entonces había mucha normativa, hay que poner en un sobre, hay que lacrarlo, hay que comunicar a la supervisión, mucha normativa de eso. No había nada dicho de qué había que hacer con un pibe. Y me parece que esa es una historia que nos queda de hace mucho tiempo, ligar los problemas de consumo al narcotráfico. Nosotros claramente, por suerte ya en Sedronar no hay nada vinculado al narcotráfico, eso depende todo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y cómo se acompaña a una persona lo hace Sedronar, que tenemos diferentes áreas de investigación, prevención, atención y acompañamiento a personas que consumen. También los temas y las concepciones van evolucionando cuando una sociedad empieza a aceptar las diferencias, como si fueran, termino con esto, temas de voluntad individual. Es así porque quiere, ¿no? Como sin ninguna lectura de contexto. Esos temas fueron cambiando mucho y en temas de adicciones fueron cambiando de narcotráfico a temas de salud, solo ligado con el cuerpo. Nosotros le agregamos como todo un componente muy importante de lazo social, subjetividad, ser parte de algo más grande. Entonces esa es la concepción que nosotros
trabajamos. Sobre esta concepción donde hay un atravesamiento cultural, digamos, también muy importante a la hora de cómo entender, cómo imaginar también la sustancia, la relación con el consumo, etc. Retomo una pregunta que hacíamos en la apertura de este programa, que es: ¿hay sustancias y modalidades de consumo que dan pertenencia social, estatus y otras que excluyen? Siempre, si la centralidad es la sustancia y consumir para ser incluido, esa misma inclusión te va a dejar afuera. Entonces, esos que se sienten tan cómodos consumiendo cerveza, después hay un pibe que se cae borracho y tiene 16 y tiene un coma alcohólico y hay que ir al hospital y no saben cómo llamar a los adultos. Siempre hay alguien que se queda afuera. Si yo consumo para divertirme, hay alguien que... Es muy interesante el concepto de eso que incluye también... Siempre te deja afuera, porque el exceso te deja afuera. O sea, y no quiero dar solamente ejemplos de jóvenes que toman alcohol, porque ya están bastante demonizados como si fueran los únicos que consumen. Justamente te iba a preguntar, porque hay una idea, una relación que se establece, se identifica a los jóvenes con el consumo problemático, con la marginalidad y con la delincuencia, ¿no? Todo esto en una amalgama. ¿Qué pensás? Las sociedades siempre critican a los jóvenes por su irrupción, por su impunidad que les da la edad, por su diferenciación necesaria que tienen que hacer. Los adultos de las sociedades tienen como una interpelación, si estudian, porque estudian, entonces estudian y quieren derechos estudiantiles, entonces toman la escuela porque estudian y les interesan los derechos, son malísimos. Si no estudian, son malísimos porque no estudian, si toman porque toman, si no toman porque no toman, no. Hay algo que la sociedad pareciera que les sanciona siempre al mundo joven. Eso primera cosa. Y es muy importante entender que los jóvenes de esta época, siempre los jóvenes son más parecidos a su época que a sus padres. Todos nosotros fuimos así. Y entonces los jóvenes son parte de una producción de una época que la época la construye la sociedad toda, no la han construido los jóvenes, ¿no? Nada más. Después, siempre la necesidad, me parece, que tienen las sociedades de culpar al vulnerable rápidamente. Entonces, joven, pobre... y entonces en general hay como mucha demonización de las drogas y las sustancias, muy sesgadamente, ¿no? Como que hay una sociedad que le encanta culpar a los jóvenes y los jóvenes pobres y enseguida están todos drogados, e interpela poco el exceso de consumo que nosotros tenemos de sustancias legales, porque es lo que más se consume en Argentina, en todas las provincias de nuestro país. Es alcohol, es medicamentos, ¿no? Todos estamos acostumbrados a tener una sustancia y agarrarnos de eso para sentirnos mejor, y después empieza a hacer un acostumbramiento con eso, que entonces yo la necesito por las dudas. Entonces, por las dudas de que me vaya a doler la cabeza, tengo la pastilla en la cartera y eso ya me tranquiliza. Y entonces quiere decir que le empiezo a dar a esa sustancia como un poder sobre mí. Y ahí es donde la relación con la sustancia se empieza a ser problemática. A problematizar. Volviendo un poco a los jóvenes, pregunto en relación a los adultos, porque cuando se habla muchas veces del consumo y del consumo en los jóvenes, como si el problema termina en ellos y queda invisibilizado al mundo adulto. ¿Qué lugar tienen los adultos en el consumo de siempre para que haya como desarrollo de un niño, de un adolescente, de un joven, tiene que haber un mundo adulto. Si no, no tenés con qué romper. A quién imitar, quién es tu ejemplo, ¿no? Siempre es necesario el mundo adulto, o sea, no hay manera de que se lean separados. No hay una niñez por fuera de un mundo adulto que le marca cómo tiene que ser. Si uno trabaja con jóvenes y les pregunta cuáles son los adultos de referencia, no hay un mundo adulto que no aparece como adulto y un mundo joven que es tratado como adulto para que no tenga que decidir cuestiones que no corresponden decidir. Hace mucho tiempo que se viene armando un mundo adulto con poca responsabilidad de decir o de poner límites. Hay un miedo enorme a ponerle límites a los jóvenes, a decir que no. Hay que decirle que no a la cerveza al cumpleaños de 15. Y tu hija te va a decir que te odia y hay que bancársela porque igual después se le va a pasar. Pero si no, por no bancarnos el enojo y el no, entonces nosotros hacemos que se naturalice. Claro que si yo le digo a mi hija que no en el cumpleaños de 15 la cerveza, puede que le vacíen el cumpleaños. Entonces lo que necesitamos es acuerdo de adultos, tenemos que cuidarlos. Entonces si todos los padres de tercero o tercera se ponen de acuerdo y este año no hay cerveza en los cumpleaños de 15 y los salones de fiesta no hacen desde 16 y el adulto que vende cerveza en el kiosco y el adulto del tránsito y el adulto,
y el mundo adulto nos ponemos de acuerdo, podemos cuidarlos de otra manera, porque hay algo que se están afectando muchísimo el cuerpo. Y la verdad que es un problema muy grande si se les afecta el cuerpo, que no está terminado de formar y tal, con un montón de sustancias. La verdad que los pibes están solos hasta con lo que creen que es el consumo. ¿Cómo es eso? Claro, ¿para qué se consume? Para divertirse. Bueno, perfecto. Y todos, es como el primer motivo de consumo. Entonces voy a decir, bueno, ¿pero alguno conoce algún amigo que no se divirtió? Todos. ¿Qué se hace con eso? Y los relatos son de mucha soledad, les da miedo llamar a un adulto, no saben si ir a una guardia, no saben qué hay que hacer. Después creencias, mitos, que entonces los pibes creen que si toman aceite y le ponen arroz, entonces el alcohol no les va a afectar. Hay un montón de creencias que tienen que no son ciertas. Bueno, que tienen que ver con esa soledad, digo, de estar desprendidos del mundo adulto. ¿Cómo se articulan esto en dirección? Las políticas del Seronar, del abordaje del consumo problemático con las políticas de juventudes, con las políticas públicas, ¿no? En relación a las juventudes. Uno de nuestros grandes objetivos es eso, que de verdad hagamos políticas integrales. Porque no es que vinimos a descubrir el título de la Seronar de políticas integrales, pero sí vinimos a ponerle coherencia a la intervención porque estaba todo muy fragmentado. Entonces, una de nuestras prioridades es la accesibilidad a los tratamientos. Entonces, lo primero que es como acceder, que la política sea accesible. En relación a lugares, nosotros, la verdad que desde que nosotros asumimos, en este año y medio abrimos 123 lugares nuevos de atención. La red de Seronar hoy tiene 580 dispositivos en todo el país. El año pasado hicimos una encuesta en medio de la ASPO con todas las provincias y entre la red de todas las provincias es de 800 dispositivos. O sea que Seronar tiene más de la mitad de dispositivos en todo el país de atención. El sistema público, ¿no? Por supuesto. Digo esto porque eso era como lo primero. Lo segundo es a qué tipo de población. Nosotros primero, nuestra política tiene que ser para jóvenes y jóvenes de sectores populares porque es lo que más tenemos que cuidar. Primero, jóvenes de sectores populares, jóvenes en general, como nuestra población prioritaria. Entonces estamos trabajando muy articuladamente con organizaciones sociales, con organizaciones eclesiales, donde abrir lugares en los territorios. Y también municipios, provincias, no estamos armando como un gran acuerdo de trabajo donde tenemos que amigar como a todos, porque cuando nosotros somos todos únicos y no hay un modo de tratamiento de adicciones que sea el golazo. No existe eso porque hay diferentes trayectorias, posibilidades, y entonces hay que ir buscando. Si nosotros creemos y tenemos como encadenada así nuestra propuesta de política pública, que necesitan lugares ambulatorios, comunitarios, alojadores, donde uno empiece a acercarse, a sentirse parte. Resolver el consumo problemático a alguien es acompañar la vida toda para poder ir desarmando todos los otros aspectos y después naturalmente se va a ir desarmando la sustancia, porque si yo empiezo por sacarle la sustancia a alguien, soportar la vida es tremendo, entonces tengo que acompañarle la vida toda mientras. Entonces ese tipo de lugares, después necesitamos lugares que tengan mayor especificidad de tratamiento profesional, grupo terapéutico, asistencia psicológica y tal. Hay algunos casos que necesito internación, necesito desintoxicación 4 días en el sistema de salud, necesito internación un tiempo para bajar la compulsión y tal, y después tengo que volver a un lugar ambulatorio y comunitario para rearmar mi vida. Entonces nosotros sí armamos como una red de dispositivos que se encadenan y eso es como nuestra prioridad. Armamos una coordinación específica de juventudes, hay un montón para aprender en relación a eso, que juventudes hay montones de modos de ser jóvenes y que hay que estar atentos a eso, que hay un modo de trabajar que siempre es colectivo, con los jóvenes siempre se trabaja colectivo, nunca va a servir que yo le diga a un pibe salí de ese grupo malo, no hay grupos blancos y grupos oscuros de pibes, hay pibes y hay que trabajar con ese grupo donde estén, si están en la calle es en la calle. En el consumo, por ejemplo, en relación a las mujeres o a las adolescentes mujeres, ¿se presenta alguna particularidad o alguna especificidad en ese consumo? Especificidad no, porque dos cosas. Una, está invisibilizado el consumo de las mujeres, entonces lo que nosotros teníamos era datos de invisibilización. Por ejemplo, en nuestra línea 141, el 75% de los llamados son de mujeres que llaman pidiendo ayuda para hombres. Su hijo, su novio, su marido, su primo, hermano. 75%. Mujeres que piden ayuda para otro. Sí. Hay algo de eso que hay que trabajar y venimos trabajando. Hay algo de eso que también es así porque la sociedad sanciona de un modo tremendo. O sea, un pibe adolescente que consume es el gracioso del grupo y si es una piba es una borracha, es mala, es
¿no? Y si es una madre, es una cosa tremenda. Entonces hay una sanción que hace también que las mujeres no se acerquen a pedir ayuda. Esto también ha hecho que hay pocos lugares. Nosotros estamos con una política ahora incluso en acuerdo con el Ministerio de Hábitat y también trabajando con obras públicas para construir lugares. Estamos trabajando una propuesta en el Chaco de lugares para mujeres, de atención para mujeres, mujeres que vienen con hijos, donde estamos espacio físico diferenciado y tal. Y después hay algo de las adolescentes también aprendido de consumir como los varones. Entonces es tomar hasta morir, ¿no? Ese es el lenguaje. Entonces hay algo ahí también de la tolerancia, de conocerse del cuerpo, como pareciera que hay que llegar como a un nivel de desafiar que somos... La paridad por el consumo. La paridad por el consumo. Así que estamos trabajando en la accesibilidad de los tratamientos, que existan lugares en la letra y qué pasa con la invisibilización y en la posición diferenciada de también saber cuándo hay que pedir ayuda por una misma, ¿no? Bueno, Gabriela, muchas gracias por esta entrevista y muchas gracias por acompañarnos en Moebius. No, gracias a ustedes por hablar de estos temas. Múltiples investigaciones señalan que el consumo problemático no es un asunto de voluntad individual, sino que es una construcción y un tipo de vínculo que una persona establece con un objeto o sustancia legal o ilegal. El sentido que tiene el consumo para cada persona se inscribe en lo singular de su historia de vida, enlazado con su contexto sociocultural y en el marco de una cultura del consumo. Por ello, para el abordaje de la problemática existen distintas dimensiones a tener en cuenta. La noción de cuidado del propio cuerpo y el nivel de acceso a la salud que tiene una persona, lo relacionado a los lazos sociales, el trayecto de vida y la dimensión del contexto. Nos despedimos de este programa que fuimos abordando el consumo problemático de sustancias y lo hacemos sugiriéndoles un libro sobre el tema. Se llama Clínica de las Adicciones, mitos y prejuicios acerca del consumo de sustancias, la que lo compila es Laura Gersberg. El libro pone el acento en la problemática del consumo desde el campo de la subjetividad, lo distingue de otros campos como el policial, el de seguridad, el penal, que llevan a la estigmatización y releva experiencias de distintos profesionales del campo desde un enfoque social, interdisciplinario, intersectorial y de derechos. También nos estarán acompañando en cada uno de nuestros programas artistas de la provincia. El día de hoy, Emanuel Barrios, un artista que trabaja fundamentalmente a partir de un lenguaje naturalista, aborda temas vinculados a reflexionar sobre la identidad, la intimidad y el paso del tiempo. Le agradecemos a Emanuel su participación y bueno, los esperamos en nuestro próximo encuentro de Moebius. Muchas gracias por acompañarnos.